Bien, pues vamos a hablar hoy del tema de riesgos. A pesar de que hay varias definiciones, pues en términos generales, riesgo es la posibilidad de perder. ¿Qué riesgos se tienen al operar una empresa? Pues en realidad hay riesgos por muchos lados, por muchas dimensiones. Ahí aparece una lista de diferentes tipos de riesgos. Sin embargo, pues podríamos tratar de simplificarnos. Ahora, el riesgo es un tema importante para la sociedad, tanto que el Foro Económico Mundial en Davos pues presenta anualmente un reporte de riesgos, es decir, y prioriza cuáles son los principales riesgos que enfrenta la humanidad. En esta figura se puede ver el año 2020 a la extrema derecha. Está desde el 2007 las conclusiones de riesgos de Davos. Simplemente por colores, pues podemos ver que a la extrema derecha son más de color verde y verde son riesgos ambientales. Después de la crisis económica del 2008, pues aparecía mucho en azul, que estamos hablando de riesgos económicos. En general podemos tipificar diferentes tipos de riesgos: riesgos estratégicos que alteran la competitividad, riesgos operacionales que lastiman la capacidad operativa, riesgos económicos que lastiman el valor, riesgos contables que impactan en el valor en libros, riesgos por pérdida accidental, siniestros y demás, y riesgos financieros. En riesgos estratégicos, pues es importante que la empresa defina un apetito por riesgo. Y parte del apetito por riesgo, pues tiene que haber un balance entre lo que se puede perder y lo que en realidad se busca para generar valor. Lo estratégico lo podemos calificar en diferentes dimensiones. Una dimensión puede ser lo que altera a los clientes y consumidores. Otra es lo que altera la competitividad. Otro es riesgos tecnológicos, obsolescencia o pérdida de competitividad por tecnología. Riesgos que lastiman a la organización y riesgos de los recursos. En operacionales, pues tiene que ver obviamente comparar operaciones, como al primer trimestre del 2020, pues que se están parando operaciones de muchas plantas y pues eso lastima. Riesgo de confiabilidad de los procesos y riesgos de calidad y confiabilidad en la cadena del suministro. Riesgo económico, pues este se valora mucho en temas de inversiones en otros países, que eventualmente por cambio en el valor de la divisa, pues me puede lastimar el valor patrimonial de mi inversión en aquel país. Riesgos contables, pues tiene que ver con, a la hora de consolidar la contabilidad de una empresa, pues cómo se lastiman los asientos y al final pues todo va contra patrimonio. Para eso hay un derivado específico que es que cruza divisas con tasas de interés. Riesgos por pérdida accidental, donde tenemos muy desarrollados las compañías de seguros. Inclusive tenemos el tema de autoseguros. Y riesgos financieros, que puede haber riesgo crediticio, es decir, que no me pague el que me debe. Riesgos por escenarios económicos, riesgo por cambio en las tasas de interés, riesgo por cambio en el valor de los commodities, como sucedió en abril del 2020, en donde el petróleo al menos por un día pasó a terreno negativo. Ya platicaremos de eso en posteriores lecturas. Riesgo por exposiciones a divisas, riesgo por cambio en regulaciones, riesgo por incumplimiento de contratos o riesgo por liquidez. Vemos que en los mercados pues hay dinamismo. Ahí aparecen algunos índices de lo que sería un índice de 100
el día último de enero del 2020, pues cómo se ha variado en el tiempo. Riesgo en divisas, pues cuando necesitaba cierto número de pesos, por ejemplo, para comprar un dólar el 31 de enero del 2020, pues hoy hace falta 27.6% más pesos para comprar el mismo dólar. Ahí aparecen en diferentes monedas. Riesgo por cambio en las tasas de interés. Aquí vemos que las tasas de interés en general ha habido una tendencia a la baja en lo que va del año 2020, pero también vemos que ha aumentado el spread o la amplitud entre los largos plazos y los cortos plazos, lo cual es la forma correcta de las tasas, pero el estar debiendo o invertido en diferentes plazos pues me puede afectar. En riesgos es un tema tan amplio que corresponde en realidad al Consejo de Administración atender. El Consejo de Administración tiene que formar un pequeño comité, y digo pequeño porque los comités grandes no funcionan. Este comité debe dejar claro y por escrito el apetito por riesgo, debe identificar los riesgos y encontrar una manera de medirlos y monitorearlos, debe definir con claridad los objetivos y la política antes de enfrentar las decisiones, cuáles son los objetivos. Esto es muy importante porque eventualmente se piensa que el área de administración de riesgos tiene que ser un centro de utilidad. Y si se ve de esa manera, pues va a empujar a generar especulaciones. Eso viene con el siguiente punto, es decir, no celebrar ganancias. Si eventualmente una postura de cobertura ganó, no hay que celebrar ni presumir. Son resultados de exposiciones, y las exposiciones a los riesgos pueden ser intencionales o no intencionales. Obviamente este pequeño comité debe incluir a finanzas porque pues el objeto central es proteger valor, y en el comité se debe decidir las coberturas en mercados públicos. Nunca se debe invertir en lo que no se entienda. En general, el Instituto ISO ya generó una norma de lineamientos, que es la norma 31000, y está replicada por el Instituto de Normas Español, en donde aquí presento el índice, al menos los capítulos 5 y 6 de la norma española, que en realidad son idénticos al ISO 31000. Ahí vemos que habla de liderazgo y compromiso, habla de compromiso de la organización, compromiso en la gestión, asignación de roles, autoridades, recursos, etcétera. Habla también de comunicación y consulta, definición de criterios, medición y evaluación del riesgo y demás. Es decir, no es una norma que alguien se pueda certificar, pero sí es una norma que nos permite revisar qué tan acorde vamos con las mejores prácticas. En general, aunque el manejo de riesgos requiere conocimientos sólidos en finanzas, los riesgos surgen por diferentes áreas. No es el objetivo de una empresa ser inmune a los riesgos. El riesgo trae volatilidad, y la volatilidad atrae el interés del inversionista. La administración de riesgos es bastante más trabajo que el simple hecho de tomar algunas posiciones de coberturas en los mercados de derivados. Muchas gracias.